Hola aviadores y bienvenidos a otra edición de Alas de Papel. Estoy seguro que todos tenéis muchas ganas de que empecemos este montaje de nuestro biplano, el Twin Turbo. Como veis, ya tenemos aquí todas las piezas preparadas y vamos a ver si empezamos el montaje para que vosotros también podáis haceros con uno de estos. ¡Comenzamos! Muy bien, aviadores, pues vamos a empezar a hacer el Twin Turbo, vamos a empezar con el fuselaje. Para ello, el fuselaje es muy sencillo, vais a tener aquí, como vais a ver, que tenéis un par de líneas que simplemente lo que tenéis que hacer es sacar el cartón pluma que viene aquí en medio para dejar dos carriles. Y una vez tengamos estos dos carriles abiertos, que es muy sencillo, le ponéis a 90 grados y lo vamos a pegar. Muy importante que lo peguéis por fuera, por favor, no lo subáis arriba porque luego no os va a cuadrar absolutamente nada del fuselaje. El fuselaje queremos que mantenga esta anchura, así es que lo tenemos que pegar así, que esta pieza no monte sobre esta, que quede libre. Así es que vamos a ello. Un par de cordoncitos y podéis utilizar otra de las piezas que viene en el kit, que simplemente es rectangular o una escuadra que tengáis por casa, para cerciorarnos de que el corte, de que lo pegamos a 90 grados y que el fuselaje va a tener la forma adecuada. Ahí está. Y ahora con esto, ahí tenemos esos 90 grados. Y ahora, antes de pegar la otra parte, lo que podéis hacer es estas líneas de aquí, simplemente con un palillito, las vamos a agrandar un poco, ¿vale? Para que luego podamos doblarlo hacia adentro. Ahí una. Y esta de aquí la otra. Primero con una parte y luego con otra. Ahí está. Listo. Vale, y ahora ya podemos pegar esto de aquí. Vale. Vamos a subir y ahí calculamos esos 90 grados. Y apretáis la pieza desde abajo hacia adentro. Vale, pues ya que tenemos la estructura principal del fuselaje, ahora vamos a pegar simplemente estas dos tapas, ¿vale? Que una va aquí adelante y otra va aquí atrás. Aquí en medio es donde vamos a tener nuestra ala baja. De las dos que trae este biplano, pues la de abajo va a ir aquí. Entonces ahora vamos a poner estas dos. Para prepararlas simplemente, como siempre, tenéis que cogeros un cúter y simplemente quitar estos carrilitos de aquí. Súper fácil. Vale, pues ahora lo mismo con la otra. Vale, pues esta pieza de aquí adelante es muy sencilla, simplemente la tenéis que ajustar aquí y va aquí a ras de la parte de atrás, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar la posición. Pues nada, dos cordoncitos, como siempre, uno por cada lado y para adentro. Vale, y ahora, pues con un cartón o algo para no quemaros, lo podéis apretar. Y ahora la pieza un poco más pequeña que iría justo aquí, entre el hueco de las alas y ya la parte trasera del fuselaje. Y vais a ver que encaja perfectamente. Pues lo mismo, dos cordoncitos y para adentro.
Ahí está. Ahora con un cartoncito le apretáis y vais a ver que queda perfectamente encajada. Muy bien, pues ya que tenemos la estructura principal del fuselaje, vamos a dejarla apartada un segundo y vamos a concentrarnos en lo que es la parte de la cola. Vais a ver estas dos piezas y estas dos piezas pequeñitas también las vais a necesitar. Entonces, primero vamos a preparar las piezas del estabilizador vertical y horizontal, que son bastante evidentes cuáles son. Y para ello, pues muy sencillo, simplemente en el estabilizador horizontal vamos a tener que abrir un poquito por aquí, como siempre, para poder hacer luego el bisel. Sin traspasar, ¿vale? Y ahora en esta parte de aquí sí que tenemos que traspasar, o sea que aquí hasta abajo sin miedo para que pueda hacer el juego. Aquí hasta abajo. Y aquí lo mismo, hasta abajo. Ahí está. Y ahora ya pues tendremos que ser capaces de abrir la pieza. Si va un poco forzada, pues simplemente la abrimos un poquito más. Ahí está, ¿vale? Ahí tendremos esta. Ahora lo que tenemos que hacer es crearle un bisel. Vamos a coger la pieza y en la parte del elevador nos vamos a ir al pico de la mesa y le vamos a cortar un bisel, como siempre, a 45 grados. No hace falta que lo apuréis demasiado, coger mejor un cúter un poquito más fino, mejor para esta operación. Y lo cortáis ahí a 45 grados. Vais a ver que va a salir bastante bien. Y ahí lo tenemos, perfecto, limpio como una mañana de primavera, ahí lo tenemos. Ahora veis que suena un poquito, esto no pasa nada, simplemente es porque está rozando aquí. Simplemente cogéis vuestro palito este de madera y agrandáis un poco este hueco para que os pueda hacer ese juego sin problemas. Vale, ahí está mejor. Si sigue sonando, pues le dais la vuelta y hacéis la misma operación por el otro lado. Ahí está. Ahí está. Vale. Vale, y ahora vamos a hacer la misma operación con la parte del estabilizador vertical. Lo mismo. Muy bien. Ahí sin traspasar. Vale, pues ahora lo mismo. Nos vamos al pico de la mesa y la parte esta de aquí atrás, lo que es el timón, es donde le vamos a poner el bisel. O sea, aquí doblamos al pico de la mesa y aquí le metemos el bisel a 45. Ahí. Y esto sale limpito, limpito. Y ahora ya, pues fijaros que tengáis suficiente juego para un lado y para otro. Evidentemente para un lado no hay problema, para el lado del bisel fijaros que tengáis suficiente juego. La verdad que con eso tenemos grados de sobra para los giros. O sea que esta pieza ya quedaría perfectamente preparada. Vale, pues ahora vamos a continuar con la cola. Os vais a fijar que hay un par de piezas pequeñitas, que son dos pequeños rectángulos, que además son de 3 milímetros. Recordad que el Twin Turbo es un avión que está hecho en 5 y en 3 milímetros. Estamos utilizando dos tipos de material, dos tipos de cartón pluma diferentes, ¿vale? Entonces, estas dos piezas son de 3 milímetros y van a ir, fijaros, en la parte de la cola, en esta pieza que va a ir encajada en el fuselaje. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a poner directamente, para que lo veáis, las vamos a pegar un poquito y las vamos a pegar aquí a ras, fijaros. Una ahí para que nos ensanche un poco y ahora veréis por qué es cuando lo pongamos dentro del fuselaje. Y la otra pues en el otro sitio también, en la otra parte. Vale, ahí está.
Vale, y ahora vamos a dejar, esto lo vamos a dejar un momento aquí. Y ahora vamos a continuar con la tapa de la parte de atrás del fuselaje. Y vamos a poner la tapa primero y luego pondremos la cola, ya que la tenemos preparada. Entonces, la tapa simplemente la vamos a preparar como siempre. Vale, pues ya que lo tenemos abierto, pues simplemente lo vamos a pelar con el dedo. Este cartón pluma se pela súper bien, muy sencillo. Y además, como veréis luego, en algunas de las piezas de 3 milímetros que vamos a utilizar de cartón pluma, con este en concreto, se dobla muy bien y nos va a permitir darle esas formas circulares que luego veréis, para que el avión quede lo más realista posible. Ahora vamos a pegar la tapa en la parte trasera del fuselaje, para que ya nos quede esta forma del fuselaje hacia atrás, ¿vale? Entonces simplemente la vamos a plantear aquí y va a encajar perfectamente. A ver, evidentemente tenéis que tener ahora un poco de ojo para que esto nos quede lo más centrado posible con respecto al fuselaje, que no nos quede ni para un lado ni para otro. Pues podéis hacerlo, no lo sé, con algo que os dé un poco una referencia, como pues algo que sea medianamente recto. Yo más o menos voy a utilizar esto como si fuera una regla y voy a ver más o menos que el escape pues que no quede ni para un lado ni para otro, ¿vale? Que más o menos nos quede ahí centrado. Ahora cuidado de no quemarnos. Vale. Ahí vamos a apretar y ahora vamos a ver lo que comentábamos de centrarlo un poco. Ahí está. Vale. Perfecto. Vale, pues venga, vamos a colocar la cola. Ahora para colocar la cola es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es, vamos a dar pegamento en varias partes. En estas piezas que hemos puesto le vamos a dar pegamento en un lado y en el otro. Luego vamos a dar pegamento aquí y aquí y luego un poquito aquí. ¿Por qué? Porque le vamos a poner encima, va a apoyar encima de estas dos prolongaciones y esto de aquí lo vamos a tener que cerrar un poquito con los dedos para que nos quede esto en un sándwich y nos quede perfectamente pegado en la parte de la cola. Y esto simplemente va a apoyar y se va a pegar. Y evidentemente que nos quede alineado. Entonces, estaros atentos en esta operación porque no es difícil, pero sí que requiere un poquito de concentración. Así es que vamos a ello. Venga, pues ahora para adentro que va. Vamos a dejarlo caer, que nos apoye donde debe. Ahora ya más o menos lo centramos aquí y en la parte de la cola, lo que decíamos, lo voy a apretar como si fuera una pinza y aquí más o menos vamos a ver que nos quede lo más centrado posible, lo más alineado posible al fuselaje. Fijaros que con mi mano derecha estoy apretando, haciendo una pinza en la parte de abajo, ¿vale? Para que quede ahí bien. Que nos apoye aquí también. Vale, y en la parte de adelante. Perfecto. Ahí más o menos. Yo lo veo bastante alineado. Vale, y ahora lo que voy a hacer es, esto ya es un poco a vuestro gusto, pero si queréis lo podemos reforzar un poquito con algo de pegamento, ¿vale? Porque como esa operación es un poco más complicada de hacer, pues tampoco nos queda todo perfectamente pegado como debería, pero ahora le podemos ya aprovechar que ya lo tenemos en posición. Podemos darle un poquito de pegamento ya en las juntas. Vale. Y ya que nos quede la cola, pues perfectamente colocada. Pues ahora, en este momento del montaje, lo que vamos a hacer es, vamos a poner los servos de la cola. Entonces, tengo aquí mis servos, tengo mis dos varillas y tengo las piezas que van a la superficie de control. Entonces, esto es muy sencillo. Vamos a ponerlo, fijaros que hemos pegado estas dos tapas. Los servos van a ir más o menos a esta altura, un poco a gusto vuestro, a gusto del consumidor.
un poquito más atrás, un poquito más adelante. A ver, no lo pongáis demasiado adelante. Fijaros que esto es donde van las alas, o sea que va a ir tapado, no hay problema. Pero bueno, fijaros que esto es un fuselaje bastante amplio, no vais a tener problema para colocar los servos, no los pongáis enfrentados, pero vamos, que incluso si quisierais ponerlos enfrentados podéis porque hay espacio de sobra. Entonces, simplemente la manera en la que esto va a ir es las varillas van a venir por aquí. Entonces vais a tener que hacer un pequeño corte, ¿vale? Para que la varilla salga del fuselaje por aquí y nos llegue a lo que es el elevador por esta parte y luego la otra por fuera nos tendría que venir a el timón de cola, ¿vale? Por aquí. Así es que vamos a empezar a plantearlo y lo vamos viendo. Vale, pues así es como los hemos instalado. Fijaros que están más o menos en la parte del hueco de las alas, más o menos centrados, un poquito en la parte de atrás, pero bueno, y casi prácticamente enfrentados uno con el otro. Esto, bueno, luego ya se podrá regular, no le hemos puesto los tornillos porque lo regularemos luego. Y en los lados, fijaros que aquí hemos hecho este hueco y aquí le hemos hecho este hueco que es por donde ya sale los alambres. Aquí tenemos el del elevador, que fijaros más o menos que tengáis un poco la idea de dónde lo hemos puesto, la posición, y el timón de dirección estaría puesto aquí, ¿vale? La pieza junto con el alambre. Entonces, esto sería todo. Ahora lo que vamos a hacer es poner la tapa de la parte de atrás, ya lo dejamos cerrado y esto ya nos queda sellado. Así es que vamos a ello. Venga, pues vamos a poner ahora ya la tapa de aquí. Vale, muy bien, pues ya tenemos el fuselaje, lo que es la parte básica, con la cola ya acoplada, tenemos nuestros servos, ya esto va cogiendo forma. Ahora, hablando de coger forma, lo que vamos a tener que darle es forma a la parte de arriba, para que tenga esa forma redondeada. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente, vamos a necesitar estas dos piezas. De nuevo, estas piezas son en 3 milímetros, la estructura principal del avión está hecho todo en 5, pero estas estructuras que dan forma a la parte de arriba son en 3 milímetros. Muy importante, en el kit os vendrán pues cada una en las dimensiones correctas, en la anchura correcta. Si lo estáis haciendo desde el planos, pues tendréis que jugar con los dos tipos de materiales. Y vamos a necesitar estas piezas ovaladas, que es lo que nos va a ayudar a que coja la forma correcta cada una de estas piezas. Entonces, vamos a empezar para que lo veáis. Estas son las de atrás, veréis que son más redonditas, pues estas son las de atrás. Y estas hay 4, una más pequeña, una un poco más grande y otras 2 que son medianas, que son iguales. Entonces vamos a ver cómo la vamos a plantear. Vamos a dejar estas dos piezas en un lado por ahora y vamos a poner esto en el fuselaje. Entonces vamos a empezar por las de atrás, estas 3, que son muy sencillas, muy fácil. Esta de aquí, la más grande, la vamos a poner justo aquí a ras, ¿vale? Esta va a ir aquí. Fijaros que la tenéis que pegar centrada, ¿vale? Os va a quedar el medio centímetro de cada uno de los lados del fuselaje. O sea que esa iría ahí. Luego, la otra más redondita, que es la más pequeña, iría justo en la parte de aquí de atrás. Casi pegada a lo que es la cola. Y esta restante, pues más o menos en el medio. Tampoco lo hemos marcado exactamente, pero bueno, la ponéis más o menos en una distancia equidistante entre las otras dos. Estas ya las teníamos claras. Y ahora nos quedarían estas 4, que como hemos dicho, hay una que es un poco más pequeñita, ¿vale? Que iría adelante, ahora vamos a ver dónde van, y luego las otras que parecen iguales, realmente no lo son, hay una que es un poquito más grande. Si lo veis ahí, hay una que es la más grande, ¿vale? Pues la más grande va atrás y las otras van en el lado. Ahora, ¿dónde van exactamente? Para ello vamos a necesitar esta pieza, ¿vale? Vale, entonces para saber dónde tenemos que poner estos arquitos, ¿vale? Que es lo que nos van a dar la forma de la parte de arriba del fuselaje, tenemos que coger esta pieza y lo vamos a poner más o menos aquí, ¿vale? Esta pieza primera va a ir totalmente a ras, ¿vale? Porque va a ir
planteada ahí. Y ahora nos va a marcar dónde tenemos que poner la de atrás, que nos quedaría pues donde termine la pieza, ahí. Y luego las otras de manera equidistante, ¿vale? Pues ahí tendríamos todas ya planteadas. Vamos a pegarlas y luego preparamos estas piezas. Vale, pues ya que tenemos los formadores de lo que es la parte superior del fuselaje preparados, ahora tenemos que preparar las piezas. Estas piezas, os recordamos, es cartón pluma en 3 milímetros. Primero vais a ver que tiene un par de líneas, entonces vamos a marcar, como siempre, un poquito, cuidado que es 3 milímetros solo, no vayamos a pasarnos con el cúter, tanto una como la otra. Vale. Y ahora, como siempre, vamos a abrir así y vamos a quitar el papel y vamos a quitar el cartón pluma, vamos a dejarlo simplemente en papel por la parte de abajo, ¿vale? Muy bien, pues ahí ya lo tendríamos y ahora hacemos exactamente lo mismo en el otro. Ahora que tenemos ya las dos partes estas simplemente con el papel, ahora queda la última parte que es sacar el papel de aquí. Pero en este caso no vamos a sacar lo que es la espuma de dentro, la vamos a dejar. Simplemente vamos a sacar el papel. Entonces para ello tenéis que empezar a tirar así, ¿vale? Para que vaya esto levantando. Si tiráis hacia atrás como una lata de sardinas, no va a funcionar. Entonces, tenéis que tirar de esta manera. Apoyáis ahí y fijaros cómo os va saliendo el papel. Poquito a poco, un poquito de un lado y otro poquito de otro, con cuidado. Y fijaros cómo el papel, ahí con cuidado, que no se nos corte. Si lo hacéis con cuidado y os sale todo, no vais a tener problemas. Ahí está. Bueno, aquí se nos ha ido un poquito, pero bueno, lo podemos sacar. Sale bastante bien este papel. Esto es un paso muy importante. Y seguimos tirando todo uniforme. Ya casi ya lo tenemos. Bueno, ahí se nos ha quedado un poquito, pero lo vamos a arreglar. Vale, pues está de sobra, perfecto. Muy bien, pues ya tenemos la pieza preparada. Esta pieza va a ir en la parte de adelante. Y ahora fijaros cómo esto se dobla muy bien, ¿vale? Va a coger la forma que nosotros queremos y va a ir de esta manera. Así. Bueno, como esto va a ir aquí y lo que queremos que esto coja un poco de forma redondeada, lo que podéis hacer es iros simplemente al borde de la mesa, cuidado con el papel, no lo hagáis en el papel, hacerlo solo en la parte de la espuma y podéis apretar un poquito con un poco de cuidado, tampoco lo vamos a hacer demasiado fuerte, pero que nos vaya cogiendo un poquito la forma que queremos, porque nos va a facilitar luego. Vamos a amasar un poquito y ahí nos va a coger un poquito esa forma ya, fijaros, ¿veis? Y ahora, fijaros qué bien nos va a quedar ahí. Muy bien, pues esto es como queremos que nos quede. Vale, pues ahora ya vamos a pegarlo. Para pegarlo lo vamos a hacer en dos pasos. Primero vamos a pegar lo que es el papel, lo vamos a pegar en la parte, bueno, la parte de aquí para que lo veáis. Cogemos el papel y lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Y cuando ya lo tengamos pegado, pegarlo de manera que antes de pegarlo, pues fijaros que esto no os choque. O sea, si lo pegáis demasiado abajo,
os va a dar el cartón pluma, os va a dar en la parte de arriba. Entonces, daros suficiente margen como para que esto os permita hacer el juego y os permita veniros hacia acá y hacer ese giro. Entonces, cuando tengáis bien visto dónde tenemos que hacerlo, pues ahí abrís y pegáis, ¿vale? Entonces vamos a ello. Vamos a echarle un poquito de pegamento y lo pegamos. Pero solamente vamos a pegar por ahora el papel. Y ahora vamos a plantearlo ahí donde hemos dicho. Antes de pegarlo del todo, vemos que nos está dando el juego. Perfecto, ahí estaría bien. Y ahora con un papelito o con un cartoncito, donde ya lo tenemos, lo pegamos, porque como lo veis con el dedo, vais a acabar en el hospital y eso no lo queremos. Vale, pues ahí lo tendríamos bien pegado. Bueno, si os ha quedado alguna parte sin pegar, pues lo podéis rematar. Estupendo, pues fijaros que ya lo tenemos aquí preparado para ya tapar, ¿vale? Así. Entonces ahora el siguiente paso, pues como os imaginaréis, lo más sencillo es ya ponerle pegamento a los formadores por encima, a la otra parte del papel y ya tapamos. Vale, pues vamos a ello. Vamos rapidito porque esta operación tenemos que dar bastante. En la parte del papel le damos también. ¿Vale? Y ahora aquí un poquito también para que quede bien fijo. Y ahora ya con todo, antes de que se nos seque, lo ponemos encima, ponemos aquí y ahora con un cartoncito lo vamos a pegar. Cuidado con esta operación porque es delicadita. Vale, ahí está. Bueno, ahí más o menos. Que apoye bien en los formadores. Y el papel que nos quede aquí bien ajustado. El papel lo podemos pegar luego. Lo más importante es que quede bien asentado encima de los formadores. La parte de adelante ya la tendríamos cubierta con esa forma redondeada. Y ahora vamos a hacer la parte de atrás, que para ello pues el proceso es muy similar. Vamos a preparar la pieza primero. Muy bien. La parte del centro le vamos a sacar solamente el papel, ¿vale? Perfecto. Vale, pues ahora esta pieza de aquí, ¿vale? Que ya es la parte de atrás, vamos a coger este agujerito de aquí y le vamos a hacer un par de cortes como a 45 grados, ¿vale? Con eso ahora vais a ver cómo os va a encajar. De nuevo, la pieza, si queréis, podemos ir al borde de la mesa y darle un poquito de la forma. Cuidado, hacer esto con mucho cuidado, ¿vale? No la vais a romper, pero bueno, vais a ver que este cartón pluma va a coger muy rápido la forma redonda. Ahora ya esto debería encajar, ahí bien. Y el que me va a mandar es el formador de adelante, ¿vale? Este de aquí. Y de nuevo, vamos a empezar primero ajustando un lateral y se pega el resto. Ahí me aseguro el juego. Y ya que veo que estoy donde debo de estar, un cartoncito ya me aseguro que esté bien pegado. Ahí lo tenemos. Estupendo.
Ahí. Ahora vamos a reforzar un poquito ahí dentro. La parte del papel. Y ahora ya nos lo traemos todo. Pero cuidado con los dedos, que no os queméis demasiado, como me estoy quemando yo. Porque no hace ninguna gracia. Ahí estamos. Bien, perfecto. Con un cartoncito nos ayudamos y que nos quede bien asentado en la parte de arriba, en la parte de los formadores. Vale, pues fijaros que ya tenemos el fuselaje prácticamente terminado. Solamente nos queda una pieza que es la cabina del piloto. La cabina del piloto es esta pieza que veis, ya la hemos preparado. Es muy sencilla de preparar. Vamos a seguir el mismo proceso que hemos utilizado con estas piezas para darles forma, que es que estas partes de los rebordes simplemente le quitáis todo, lo dejáis solo en papel, y esto de aquí le quitáis el papel, ¿vale? Y fijaros que se queda la parte del foam se queda vista y aquí se queda el papel. Entonces, la manera en la que va esto es así. Vamos a poner, fijaros, un proceso muy similar. La parte del papel se queda por aquí por fuera, ¿veis? Entonces lo vamos a pegar por ahí y luego esto va aquí encima, cogiendo esa forma, y vamos a tener que ir pegándolo, ajustándolo aquí, ¿vale? Y luego cuando lo tengamos ajustado aquí, ya el papel sobrante lo pegamos en el otro lado. Y luego ya le quitamos la parte de atrás, o sea que aquí no vamos a tener que pegar. Vamos a empezar y lo vais a ir viendo. Un poquito de pegamento aquí. No echéis demasiado porque os vais a quemar. Y ahora vamos a ello. Vamos a ponerlo rápidamente, que quede un poquito por encima para que nos permita el juego, ¿vale? Ahí estaría bien, pues como ahí está bien, ahora ya le damos con un cartoncito. Y ya tenemos la pieza asegurada donde la queremos. Bien. Estupendo. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es, la forma esta, como no tenemos un formador, lo tenemos que ir haciendo así un poquito con nuestros dedos. Pero fijaros que va a cuadrar perfectamente. Entonces, lo que vamos a hacer es mantener esto con un poco de pegamento. Así es que vamos a ello. Le vamos a dar pegamento lo que es en la parte interior de aquí, ¿vale? Que es donde va a apoyar. Entonces, con un poquito de cuidado. Y no deis mucho para no quemaros. Vale, ahí lo tengo. Y ahora ya lo pongo encima. Y ahí busco conseguir la forma del fuselaje por la parte de adelante. Y ahí que se pegue cogiendo esa forma, ¿vale? Vale, pues ya que lo tenemos, simplemente la parte de atrás del papel, que es lo más sencillo, porque ya lo tenemos donde lo queremos. Así es que un poquito de pegamento. Y ahora otra vez con el cartoncito lo ponemos donde queremos. Y ahora lo que vamos a hacer es con vuestro cúter, este arco de aquí nos sobra, entonces simplemente lo vamos a cortar siguiendo la prolongación de esta línea. Es que un cortecito aquí, con cuidado, y otro cortecito aquí. Ahí estamos. Y ahora, si queréis, podéis ajustar esto y esto con un poco de pegamento, ¿vale? Entonces lo voy a separar un poquito, con cuidadito, lo voy a separar, le doy una gotita pequeña. Y ahí me queda pegado. Y lo mismo en la otra parte. Abro un poquito, echo ahí dentro. Ahí está. Pues fijaros que aquí tenemos ya el fuselaje de nuestro Twin Turbo perfectamente terminado.
Vale, bueno, pues ahora el único detallito que simplemente nos queda en la parte del fuselaje sería la parte de delante del motor, son estas dos piezas, ¿vale? Que nos va a cubrir el motor para que solamente salga la hélice. Entonces, estas dos piezas tenéis que hacer el proceso similar a las piezas que hemos hecho aquí. También son en cartón pluma de 3 milímetros y lo único que tenéis que hacer es en esta pieza, fijaros que le hemos sacado, aquí sí que hay papel, por esta parte ya le hemos sacado el papel, ¿vale? Y en esta de aquí simplemente hemos recortado la parte del borde. Entonces, la manera en la que esto va es, primero vamos a cerrar esto así, de manera circular, y luego vamos a poner la otra pieza aquí. Así quedaría. Vale, pues venga, vamos a pegarlo. Primero lo vamos a pegar uno con otro, que quede como circular. Ahora que queda pegado, lo único que esta pieza la dejamos aquí, le vamos a dar pegamento un poquito, no os paséis, en la parte del borde y esto lo vamos a poner encima y le vamos a ir buscando la forma, primero desde arriba y luego ya hacemos esta forma para que entre la parte de abajo y nos quede ya bien pegado. Así que vamos a ello. No os paséis de pegamento, porque si no, al apretar contra la mesa se os va a salir el pegamento por los lados y se os va a quedar pegada a la mesa esta pieza. Y ahora ya, sin perder tiempo, vamos a ir buscando que la pieza entre, ajuste, esto es. Ahí, sobre todo darle forma de la parte de abajo, que es donde es plano, y como le hemos dado una forma circular al principio, pues no va a querer coger esa forma, pero lo vais a obligar y lo va a coger. Vale, pues ahí tendríamos la pieza. Vale, pues ya que lo tenemos, ahora vamos a meterlo y vamos a montarlo justo encima del formador este. Apretáis ahí un poquito justo, y ahí lo tendríamos. Fijaros que ya por aquí podemos sacar justo lo que es la hélice y el motor. Pues nada, ya sí que tenemos el fuselaje totalmente terminado. Muy bien, pues nada, ya que tenemos el fuselaje listo y preparado, lo hemos dejado en un lado y ahora vamos a empezar a preparar las alas. Es un biplano, así es que tenemos dos pares de alas. Vamos a empezar por las alas de arriba. En este biplano las alas de arriba son planas y las de abajo sí que tienen un diedro. Entonces vamos a empezar por la parte de arriba y vamos a hacer el montaje. Entonces para ello, estas son las piezas que vais a necesitar, las dos alas y un total de 8 formadores para las alas, para darle la forma. Entonces vamos a empezar a prepararlo. Estos los vamos a preparar de dos en dos, así es que simplemente muy fácil. Vamos a rápidamente, vamos a darle un poquito de pegamento a cada uno y pegamos de dos en dos. Apretáis un poquito y esto se pega súper rápido. No hace falta que le deis tampoco mucho pegamento, se pega muy bien. Ahí tendríamos por un lado y aquí tenemos por otra. Muy bien. Vale, y ahora antes de pegar esto lo vamos a dejar en un lado y ahora vamos a preparar las alas, ¿vale? Para ello vamos a venirnos aquí y, bueno, esto de aquí, bueno, sí, ya nos viene bien, o sea que esta lo podemos hacer así y ahora estas de aquí, a ver si, dependiendo de si están suficientemente profundas o no, pues le damos un poquito con esto y lo que tenéis que hacer es con una varilla de madera lo vamos a agrandar un poquito este agujero para luego que nos permita hacer ese giro. Vamos a dar con la parte fina y ahora con la parte más gruesa. Y ahí veis cómo se ensancha
ese agujero, ya el más ancho nos va a permitir hacer esa doblez, ¿vale? Y ahora, esto de aquí, nos toca hacer un bisel que es doble, ¿vale? En las alas los biseles son dobles. Entonces nos vamos al pico de la mesa, como siempre, y con nuestro cúter bien afiladito, le dais, y aquí no os importe entrar un poquito más, ¿vale? No es como las superficies de control, aquí sí que es interesante entrar un poquito más, ¿vale? Sin pasaros por la parte de abajo. Y sale limpito, limpito. Ponemos ahí a 45 grados. Controlar en la parte de abajo, no os paséis, porque si no vais a cargaros el papel. Que bueno, no pasaría nada porque le podéis poner un poco de cinta, pero bueno. Y ahí fijaros cuánto os dobla. Si no os dobla suficiente, es interesante que ampliéis un poquito las Vs, porque fijaros que esto al final va a tener que ir montado encima. Si lo obligamos, al final lo vamos a abrir por aquí. Así es que, en mi caso, yo, según me ha quedado, prefiero darle un poquito más y meterme un poquito esa V, tumbarla un poquito más y que entre más, ¿vale? Para que me sea más sencillo a la hora de doblarlo. Vale, a ver si no me he pasado, que yo creo que me he pasado un poquito. No, mira, no me he pasado, no he hecho ningún agujero, pues bueno, no pasa nada, perfecto. Ahí fijaros como ya me doblo un poquito más, y si apuro este corte un poco más, pues me será más sencillo aún hacer el corte. Fijaros que esto sale como mantequilla. Tenéis que tener un cúter bien afilado porque si no, esto os va a costar. Fijaros que ahora ya prácticamente tengo la doblez hecha y esto ya no me ofrece resistencia. Esta ala la tendría preparada. Hacemos lo mismo en la siguiente. Vale, pues ya que tenemos las alas preparadas, simplemente vamos a coger los formadores y los vamos a pegar. Fijaros que es muy sencillo. Este de aquí lo vamos a pegar justo al ras, ¿vale? Este le queremos pegar justo al ras porque lo vamos a pegar luego, lo queremos pegar luego para darle más fuerza junto con el otro. Entonces los dos los vamos a pegar al ras para que al unirlo podamos pegar uno con otro. Y este otro pues simplemente en la proyección de esta parte que sobresale, o sea, por aquí más o menos. Así es que vamos a ello. Vale, pues ahora ya vamos a proceder a pegar las alas para que ya cojan su forma, ¿vale? Entonces vamos con una. En este caso primero vamos a empezar por aquí, le vamos a dar un cordoncito por aquí, le vamos a dar aquí y aquí y doblamos. Y luego ya hacemos la otra parte. Vamos a meter aquí, meter bien la pistola para que coja ahí esa forma, ¿vale? Que por eso lo hemos abierto antes. Ahora aquí también le damos para que coja bien, de fuerza, ahí un poquito y otro poco ahí. Y ahora ya con todo esto, así, ahí está. Y ahora nos vamos a poner de pie para poner todo nuestro peso encima de los formadores, ¿vale? Que es lo que más nos interesa. Y yo lo que hago a veces es que esta parte de aquí al final le aprieto para que me mantenga la forma de aquí, porque si no aquí lo pierdo. Entonces, a veces que simplemente con los dedos lo podéis mantener esa forma así. Porque como tiene pegamento aquí, ya va a coger esa forma directamente. Vale, y ahora ya que tenemos esa forma más o menos, fijaros ahí, ya nos ha cogido, pues ahora vamos a abrir aquí, no os preocupéis que no se va a romper. Y ahora ya vamos a darle otro cordón por aquí y otro al final para que nos pegue esta parte de aquí. Así es que vamos a ello. Ahí estaría. Y ahora esta parte de aquí, donde va ya a reposar la última parte del ala. Y ahora con esto ya pegamos. Muy fácil. Vale, pues ahí ya nos quedaría esta parte del ala totalmente terminada. Ahora hacemos lo mismo con la otra y las pegamos. Muy bien, pues ya tenemos las dos alas listas.
Ahora solamente las tenemos que pegar. Vamos a coger un poquito de cinta transparente. Primero lo vamos a pegar en un lado. Y ahí pegamos bien. Ahí estamos. Y ahora ya cortamos. Vale. Y ahora, con esto, vamos a poner la otra encima. Y ahora para ello, vamos a ajustar aquí, que quede atrás bien. Y cuando nos quede bien alineado atrás, vamos encima y pegamos. Ahí estamos. Vale. Y ahora vamos a darle la vuelta. Y esto de aquí ya lo vamos a pegar. Por aquí por dentro. Esto que me sobra ya lo corto. Muy bien, pues ya hemos pegado por aquí y por aquí. Entonces ya tenemos las alas pegadas. Vale, pues vamos a abrir esto que acabamos de pegar, lo vamos a abrir para poder abrir, ¿vale? Y aquí también. Vamos a cortar esa cinta que nos hemos traído de la parte de adelante, la vamos a cortar para poder abrirla. Y reforzar ahora para que nos quede bien pegada con pegamento. Entonces ahora sí que ponemos pegamento. Y ahora aprovechamos los formadores que hemos puesto a ras, nos van a ayudar a que esto nos coja más fuerza todavía. Entonces, echamos por aquí, echamos por abajo, un cordoncito. Ahí estamos. Ahí está. Y ahora ya con un cartoncito, lo que nos sobre, lo podéis quitar. Vale, muy bien, pues vamos a continuar con el montaje de nuestro Twin Turbo. Ya solamente nos quedaría el ala baja, ¿vale? Que es el que lleva alerones en este caso. Entonces necesitamos estas dos piezas y necesitamos aquí estas 8, ¿vale? Que son 4 para cada parte de cada ala, ¿vale? Que son los formadores donde vamos a apoyar. Entonces vamos a, como siempre, retirar esto primero y ahora vamos a empezar a preparar nuestras alas, que va a ser muy sencillo el proceso, como siempre. Nos venimos aquí a la parte del corte y bueno, ya tenéis marcadas aquí las líneas, o en los kits vais a tener prácticamente ya el corte hecho. Fijaros que este de aquí ya lo tenéis, o sea, no tenéis ni que tocarlo. Y estos de aquí, pues bueno, os interesa agrandarlos un poquito con el cúter. Entonces un poquito, cuidado, no paséis hasta abajo. Vale, y el alerón, lo mismo, le vamos a pasar por aquí. Fijaros que este ya viene preparado. Perfecto. Ahí lo tendríamos. Y ahora, como siempre, con un palito, pues vamos a hacer más grandes estos agujeros. Pues realmente este nos hace falta, son solamente estos dos de aquí, porque aquí vamos a hacer ahora un bisel doble, o sea que realmente los que son importantes son estos de aquí para que doble el ala luego. También vamos a meter esta parte porque si no luego nos va a rozar. Vamos a agrandar ahí. Quizá nos roce un poquito, pero eso luego ya lo retocamos luego. Vale, pues ahora vamos a hacer, en la parte esta de aquí, que es donde va a apoyar, vamos a hacer este doble bisel. O sea que doblamos, nos vamos al pico de la mesa, como siempre, y con el cúter bien afilado os irá mucho mejor. Si no está el cúter afilado, tendréis más problemas. Si está afilado, fijaros que sale suave, suave. Ahí está uno. Y aquí el otro. Vale, en este corte, que es doble bisel, fijaros que tiene que quedar en esa V, pero como tenemos que montar el ala encima, fijaros que ahora mismo yo puedo montar solamente hasta... Ahí va. Tengo que montar solamente hasta aquí. Puedo montar solo hasta aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agrandar, que esa V me quede un poquito más aplanada. Es que le voy a pasar otra vez.
Vale, ahí está. Vale. Y ahora ya hemos ganado bastante. Fijaros que ahora ya con poquito vamos a poder montar encima. Muy bien, pues ahora vamos a hacer el del alerón. Doblamos y en el propio alerón le hacemos este bisel. Aquí no hace falta que sea tan profundo porque no necesitamos tanto giro. Aquí con la primera pasada ya lo vamos a tener. Ahí está. Fijaros que con esto ya tenemos juego más que de sobra en el alerón. Muy fácil. Pues esta ya la tenemos preparada. Vamos a hacer la otra y las juntamos. Vale, pues ya que tenemos los dos trozos de las alas preparadas, ahora vamos a poner estas piezas que nos van a ayudar a formar el ala. Entonces, primero vamos a ir pegándolas, vamos a pegarlas de dos en dos, en parejas. Esto se pega muy rápido, muy fácil. Un poquito. Pegamos dos. Ahí está. Ahí tenemos otras dos. Vamos por allí. Y aquí otras dos. Pues ahora vamos a pegar estas dos parejas de formadores, los vamos a pegar aquí. Entonces vais a fijar donde tenéis el alerón, ¿vale? Y estas dos, este carrilito con estas dos líneas donde hemos metido el palillo de madera. Van a ir en esta parte de aquí. Fijaros, una va a ir aquí, no la peguéis al borde, ¿vale? Dejar un poquito, como voy a dejar yo, y la otra la tenéis que pegar un poco más o menos en la proyección, tampoco tiene que ser exacto, lo podéis entrar un poquito en la proyección de aquí. Y tapando, muy importante, tapando este hueco de aquí, así es que tenerlo en cuenta a la hora de pegarlo. Vamos a ello. Está por aquí. Fijaros que cuadra perfectamente encima del hueco. Ahí estaría. Y ahora esta de aquí, lo que voy a intentar es calcular para que no me quede, si la vamos a pegar más o menos aquí, pues por aquí no quiero echar pegamento. Entonces vamos a calcular para echar un poquito en un borde y dejar ese hueco y echar en el otro, para que no nos rebose, ¿vale? No nos rebose por el otro lado porque luego veréis que es importante que el otro lado sea medianamente plano. Pues esta ya estaría. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Vale. Entonces, el primer proceso vamos a tener que dar pegamento aquí. Vamos a dar pegamento en este carrilito que hemos hecho. Vamos a meter la pistola para que haya un poquito de pegamento. Y encima de los dos formadores. Y con eso ya nos traemos todo el ala. O sea, el proceso es traernos el ala hacia nosotros. Es que vamos a ello. Y aquí tener bastante pegamento en la pistola. Vale, pues venga, vamos a por ello. Ahí está. Los formadores un poquito. Y aquí, como hemos dicho, también con un poquito de rapidez, de agilidad. Vale, y ahora nos vamos a traer todo el ala hacia nosotros, ¿vale? Todo el ala hacia nosotros. Ahí. Muy importante ahora poner todo el peso aquí y fijaros, esto de aquí tiene que quedar alineado, ¿vale? Ahí, ¿veis cómo estoy apretando aquí? Que quede alineado aquí. A la vez que aprieto en los formadores para que quede recto, ¿vale? Esto es súper importante para que luego las alas os cuadren. Y también esta parte de aquí, al final, como aquí tenemos menos formadores, podéis ayudarla vosotros con los dedos, ¿vale? Para que siga esa forma. Vale.
Muy bien, pues ahora simplemente ya lo que nos quedaría sería, lo vamos a abrir y esta última parte es lo más sencillo, simplemente le damos por aquí hasta el final del ala y luego aquí, ¿vale? Porque es donde va a reposar, bueno, de hecho va a reposar aquí, aquí y aquí, toda esta parte de aquí. Entonces le vamos a dar en este perfil de aquí. Vamos a ello. Y ahora aquí un poco. Vale, y ahora ya doblamos. Y fijaros como antes ya le hemos marcado la posición, es muy importante que esto quede alineado. Esta tapa encima de la parte superior del ala. Esto de aquí tiene que quedar perfectamente alineado, súper importante, ¿vale? Porque si no, luego no nos va a cuadrar cuando lo pongamos junto con la otra parte del ala. Bueno, pues ya tenemos una parte del ala inferior de nuestro biplano hecha. Ahora hace del otro y lo juntamos. Muy bien, pues nada, ya tenemos nuestra ala inferior prácticamente lista. Ahora solamente nos queda unirla. Entonces vamos a ello. Para ello vamos a coger un poquito de cinta transparente y la vamos a pegar por esta parte de aquí. Poner un cachito, primero lo ponemos en media. Uno de los dos trozos. Vale. Y ahora, si tenéis a alguien que os ayude para esto, pues os pueden ayudar, pero para que veáis que se pueden hacer solo, también os voy a explicar cómo hacerlo. Simplemente cogéis, si las alas os han quedado bien, forzando aquí, como os he dicho antes, veréis que os va a cuadrar perfectamente. Así es que vamos a poner una aquí, esto lo levantamos, aproximamos la otra parte del ala, ¿vale? Y aquí lo ponemos justo aquí, que la parte del pico y la parte de atrás coincida, y cuando coincida simplemente dejáis caer y ahí lo tenéis perfectamente unido. Ahí está. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es, esto ahora mismo está plano y le tenemos que dar, es el ala de abajo. El ala de abajo de nuestro biplano lleva diedro. La de arriba es plana, pero este sí que lleva un diedro para ayudar en la estabilidad. O sea que la de abajo lleva su diedro, lleva alerones, es la que lleva prácticamente todo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, para poder hacer eso, tenemos que hacer aquí con un palillito. También podéis meter un cúter, pero a mí me resulta más peligroso hacerlo con un cúter porque podéis cortar demasiado. Con un palillo y con un poquito de paciencia vais a ir agrandando este agujero de aquí, ¿vale? De esta manera. Donde vais a tener que agrandar más es en esta zona de aquí. Aquí también un poquito, pero no tanto. Podéis meter el palillo de lado y sobre todo por aquí. Aquí es donde más falta os va a hacer. Ahora lo veremos. La idea de esto es que poco a poco el ala, fijaros cómo poquito a poco va cediendo, gracias al agujero que estoy haciendo aquí. ¿Cuánto queremos que ceda? En este caso queremos 9 centímetros, ¿vale? Entonces para medir 9 centímetros simplemente ponéis el ala plana y necesitamos que mientras un ala esté plana, el otro nos mida 9 centímetros. Ahora mismo yo aquí tengo unos 6, me falta un poquito más, quiero llegar hasta 9, ¿vale? Entonces vamos a agrandar el agujero este. Vamos a ver dónde me está dando primero y de ahí pues me como. Fijaros que ya tenemos esos 9 centímetros, ¿vale? Perfecto. Ahí lo tendríamos. Este es el diedro que queremos. Genial. Pues ahora ya sí que lo que vamos a hacer es, le vamos a dar ya pegamento por aquí y lo vamos a elevar y vamos a dejar algo para que haga el trabajo por nosotros. Es decir, algo como pues cinta más o menos y ya desde aquí medimos y cuando tengamos esos 9 centímetros pues ahí ajustamos. Más o menos por aquí, ¿vale? Entonces esto lo voy a quitar y ahora ya vamos a pegar.
Fijaros que voy a abrir un poquito para poder pegar aquí dentro. Fijaros que la parte de abajo todavía está sin pegar. Entonces vamos a meter aquí bien la pistola y pegamos por ahí dentro. ¿Vale? Y ahora también pegamos por arriba. Y vamos cerrando a medida que vamos echando el pegamento para que ya nos quede todo pegado. Perfecto, ya lo tengo pegado. Ahora, sin perder el tiempo, vamos a poner esto aquí para hacer nuestro diedro. Calculamos esos 9. Ahí tengo los 9 clavados. Y ahora lo único que tengo que hacer es apretar aquí. Vale, pues si habéis esperado un par de minutillos así, si os fijáis, vamos a tener este diedro de 9 centímetros. Y ahora, si quito esto, se va a mantener, ¿vale? Y tenemos ahí, pues, esos 9 centímetros, más o menos. Ahora, esto que ha sobrado, simplemente lo pego por encima, la cinta, por un lado y por otro. Y ahora vamos a coger un poquito más y vamos a hacer la misma operación por la parte de arriba. Vamos a dar un poquito más de cinta para reforzar. Una por aquí, otra por allá. Perfecto, ya tenemos un ala con su diedro y bien sólida. Vamos a abrir el huequecito aquí para los cables, porque acordaos que el ala baja es la que lleva los alerones, pues tendremos que meter los servos y habrá que pasar los cables. Entonces ya lo hemos liberado. Vale, pues ya tenemos aquí nuestra ala baja. Simplemente quedaría ponerle los soportes que van a ayudar a la estructura del ala alta y los servos para poder mover los alerones. Así es que vamos con ello. Vale, pues ahora vamos a preparar los soportes de las alas para que nos pueda quedar una encima de otra, ¿vale? Entonces vais a ver que es una pieza, son dos piezas de hecho como esta. Entonces vamos a preparar cada una de ellas y es muy sencillo. Simplemente tenemos que abrir estos carrilitos que veis aquí y sacarlos con el papel de arriba y el cartón pluma. El papel de abajo no, ¿vale? Porque eso es lo que nos va a unir la pieza. Entonces simplemente le dais con el cúter por aquí, como siempre, y ya vamos abriendo cada uno y vamos a ir separando. ¿Sí? Pues así es como nos tiene que quedar para poder doblarla y hacer la estructura. Vale, pues ahora esta pieza, si os fijáis, va a ser muy sencillita. Lo único que vamos a hacer es, vamos a ir pegando así, hacia arriba y así, ¿vale? Entonces nos va a quedar tal que así. Es muy sencillo. Y esto luego va a encajar en el ala. Así es que vamos a pegarlo. No os paséis de pegamento, ¿vale? Que no haya demasiado exceso. Si hay exceso lo quitáis. Y vamos a ir pegando. Siempre intentad que haya 90 grados. Esto se pega bastante fácil. Que no rebose. Si queréis ser más precisos, pues aquí podéis poner una escuadra. También con poquito pegamento. Así. Que no nos hace falta demasiado. Cordocito muy fino. Ahí entra ahí. Perfecto. Podéis utilizar la mesa para no quemaros. Fijaros que quede paralelo. Pues ya tendríamos la pieza de la estructura. Ahora haced la otra y os enseño cómo ponerla. Pues ya que tenemos nuestras dos estructuras que son las que nos van a marcar cómo poner una alas encima de la otra, tenemos que coger otras piezas que son muy similares, pero si os fijáis van a ser las piezas que encajen dentro de estas. Estas son huecas y estas son las que entran dentro. Entonces vais a tener unas marcas, unos agujeros en cada una de estas dos piezas. Entonces vamos a coger primero una pareja. Esta iría con esta, ¿vale? Y esta iría así. Entonces
Vamos a fijarnos en esta. Y lo primero que vamos a hacer es, aquí tenéis una marquita, ¿vale? Que vamos a hacer un agujero en esa parte con un palillo. Y aquí tenéis la otra marca, pues vamos a hacer también otro agujero y atravesamos. Ahí está. Vale. Lo que estamos haciendo es fabricarnos un pasador para saber dónde o cómo, hasta dónde tenemos que meter esas alas. Entonces, le hacemos el agujero correspondiente. Vale, pues ahora que tenemos ya los dos agujeros, ¿vale? Uno aquí y otro aquí. Fijaros que aquí todavía no he traspasado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a meter esta dentro de esta, porque así es como van a ir las alas. También os digo una cosa, estas dos piezas, muy importante, al principio van a ir bastante fuertes, va muy duro porque van justo al milímetro, no queremos darlas demasiado holgadas. Esto os va a plantear dos opciones. Una, la primera vez que lo metéis, os va a costar mucho sacarlo. Si queréis dejar las dos alas del biplano fijas y nunca moverlas, no hay problema. Así os va a quedar mucho más fuerte la estructura de las alas. Si queréis poder transportarlas mejor para llevarlas en el coche, etcétera, vais a querer poder jugar con esto y utilizar el pasador, que es lo que estamos enseñando ahora. Entonces, en ese caso, os aconsejamos que antes de montar las dos alas, juguéis un poco con meter y sacar una dentro de la otra para que os dé un poquito de holgura. Fijaros como yo ya tengo un pelín más de holgura, ¿vale? Pero esto ha sido porque lo he sacado y lo he metido un par de veces y ahora ya, pues esto me va a facilitar luego a la hora de sacar y poner las alas. Entonces, una vez ya puedo hacer esto, ahora vamos a meter una dentro de la otra y vamos a buscar esos dos agujeros que coincidan, ¿vale? Ahí está, ahí ha coincidido, ¿vale? Entonces, una vez coincida ya, voy a pasar todo y ahí tendría mi pasador hecho. Este es el pasador que nos va a aguantar para que las alas no salgan y no entren, digamos que es la medida de seguridad, por decirlo así, ¿vale? Para que las alas no se nos desmonten en pleno vuelo. Entonces, ya que lo tengo asegurado, lo sacamos y ya me aseguro de que tengo las piezas con los agujeros a la medida perfecta. Vale, pues ahora haced lo mismo en la otra, hacéis esos agujeros en las marcas y os enseño cómo ponerlas en las alas. Vale, pues fijaros que tenemos ya las alas planteadas con las estructuras que acabamos de hacer, ¿vale? Fijaros que el ala de abajo lleva la estructura que es hueca, ¿vale? Y la de arriba lleva las piezas simples que van a ir encajadas aquí dentro, ¿vale? Esto iría así. Y vamos a utilizar esos topes con esos pasadores que hemos hecho hace un momento. Entonces, estas de aquí ya las hemos puesto. Os voy a explicar cómo se ponen, porque son exactamente iguales que las otras piezas. Simplemente lo que tenéis que buscar es, cuando metáis estas piezas, vais a ver que aquí dentro hay una pieza donde va a descansar esta estructura, ¿vale? Entonces, tenéis que meter esta pieza, pero esta parte de aquí atrás va a quedar justo a ras. No la metéis dentro porque si no esto os va a coger otra inclinación que no necesitáis. Entonces, esto está a ras y esto, el tope me lo da esa pieza con la que está chocando, ¿vale? Entonces, eso es como lo hemos puesto. Pero ahora vamos a hacer la demostración en estas piezas porque son exactamente iguales, ¿vale? La lógica es la misma. Fijaros que van así y mira, si os fijáis, esta pieza no llega hasta el final, no pasa nada. Aquí en la otra es exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser darle pegamento a esta pieza, a la parte de adelante, justo aquí, y apoyar justo en esa parte de aquí, ¿vale? Para que nos quede encima de eso. Y ya está. Y la otra igual. Entonces es que vamos a por ello, porque esto es muy sencillo. Ahora apretáis, pero que nos quede apoyada en esa pieza, no le forcéis de atrás, que nos quede apoyada en esa pieza. Ahí está. Y ahora la otra igual y luego reforzamos. Aquí, que apoye, pero no la forcéis hacia atrás, porque si no la inclinación no va a estar correcta. Ya está, esto se pega muy fácil, ahora vamos a reforzar un poquito. Una vez tenemos ya las estructuras
puestas, fijaros que ahora es muy sencillo, simplemente va a encajar una encima de otra. Fijaros que vais a tener que buscar la posición, ¿vale? Porque evidentemente el ala de abajo tiene un diedro, entonces eso tenéis que buscar un poco cómo hacer que encajen. Pero os aseguro que os encajará. Ahí tenemos una. Y ahora tenemos que buscar esta otra. Ahí está. Fijaros que ahora ya bajaría perfectamente. Y para saber la posición hasta la cual tenéis que bajar, pues tenemos ya las referencias que hemos hecho antes. Simplemente vais apretando un poquito de cada lado hasta que deis con el agujero. Mira, ahí lo tengo. Ahí tengo uno y ahora voy a buscar el otro para que me quede simétrico. Ahí está, ahí tenemos otro. Como os digo, si queréis quitar y poner las alas para poder transportarlas, es importante que pues hagáis simplemente un pasador para que esto no se nos mueva. En el caso de que las queráis dejar fijas, pues simplemente la primera vez van a ir muy justas, porque ya os digo que esto va al milímetro y casi no os van a hacer falta ni siquiera el pasador, porque desde luego esas alas no se van a mover. Esto ya es a gusto vuestro, pero simplemente el tema de los pasadores para saber la altura os va a venir muy bien porque es la marca para que os quede perfecta. Y aquí tenemos pues nuestras alas que nos quedarían ya a la altura correcta. Bueno, pues ya tenemos las alas terminadas y puestas como hemos comentado. Tenemos también, lo único que nos faltaría de las alas, que os lo voy a enseñar en este otro, es el tema de los alerones y de los servos. Es muy sencillo y bueno, esto estoy seguro que podéis saber vosotros cómo hacerlo perfectamente. Simplemente los servos van en la parte de fuera, ¿vale? O sea que podéis ver en las alas que hemos hecho, en la ala baja, irían justo en esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, para que lo veáis, justo va aquí, luego tenemos la pieza que va a la superficie de control y simplemente va pegada en el lado, ¿vale? Simplemente tenéis que luego sacar un cable por la parte del centro, que como es una ala baja, iría en la parte de arriba. Y por aquí pues simplemente hemos sacado un cable Y y ya está. Esto iría en la parte de abajo del fuselaje y directo a vuestro receptor. Entonces, para que veáis ahora cómo va encajado, lo que os comentábamos, como habéis visto, las alas son de quita y pon con vuestros pasadores, que nosotros no lo hemos puesto porque va bastante bien encajado, pero acordaros que si lo vais a andar jugando con ello, mejor un pasador. Y fijaros cómo el fuselaje, muy sencillo, entra por aquí y aquí lo tendríamos, ¿vale? Esto es como si fuera, como os digo, una ala baja, va encajado en esta parte, así, va ahí a medida, perfecto. Y ahí lo tenemos. Y ahí nos quedaría nuestro biplano prácticamente terminado. Acordaros de esta pieza que hicimos anteriormente, ¿vale? Que esto sería lo que cubriría nuestro motor una vez lo metamos. Va un poquito a presión, pero ahí iría. Perfecto. Así es que aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo montamos la electrónica, hablamos de centro de gravedad y terminamos el montaje. Muy bien, pues ahora solamente nos queda especificar un poco el tema de la electrónica para que la configuración de vuestro avión cuando salgáis al campo de vuelo sea la adecuada y no tengáis sorpresas desagradables. Así es que os vamos a intentar dar unos consejos que desde nuestro punto de vista os van a ayudar bastante con este propósito. El tema de la electrónica. Bueno, el kit de electrónica os dejaré un enlace en la descripción por si lo necesitáis. Es un kit, nuestro kit turbo, que es un poco más potente porque este avión ya se nos va cerca de 1 kilo, por lo que necesitamos un poquito más de potencia, entonces os lo dejaré enlazado abajo. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Pues es muy sencillo. Aquí, si os fijáis, en este fuselaje tenemos bastante espacio, o sea que no vais a tener problema como en otros aviones pues un poco más estrechitos. Aquí tenemos espacio de sobra. Entonces, como vais a tener que poner esto así, nosotros os damos en el kit, os daremos la pieza ya a medida para este avión, a la medida del fuselaje, para que os entre perfectamente. Entonces, a la hora de poner el motor, tened en cuenta que es muy importante que quede alineado con la parte de la cola. Si os fijáis, a ver si lo capto bien en el plano, es muy importante que quede alineado con el estabilizador horizontal. Esto de aquí con esto de aquí. Y si os fijáis, está en una línea similar. Esa línea similar la vamos a tener cuando
dejamos la parte de la bancada del motor prácticamente arriba del todo. Fijaros que aquí nos queda mucho espacio. Y esto nos viene muy bien porque aquí tenemos luego el espacio perfecto para poner sin problemas nuestra batería, ¿vale? Entonces, simplemente para que lo sepáis, lo vamos a poner ahí. En nuestro caso, también para que lo tengáis de referencia, ya os vamos a enseñar dónde lo tenemos. Este, además, es el avión que ya habéis visto volar en el vídeo anterior, en el vídeo de presentación, así es que veáis de esta manera también exactamente cómo lo hemos volado, qué configuración teníais, que vosotros podáis hacer lo mismo, porque las pruebas y los choques los hemos tenido ya nosotros antes. Vale, pues vamos a poner los palillos para que veáis en qué posición hemos puesto nosotros el motor y que vosotros intentéis, en la medida de lo posible, pues imitarlo y que os quede muy similar al nuestro. Aquí tenemos uno y aquí ya tenemos el siguiente, que si no me choca con los cables, lograré pasarlo y traspasarlo. Fijaros aquí más de cerca dónde queda la bancada del motor. La bancada del motor nos está quedando prácticamente en el filo, ¿vale? Al filo de este fuselaje, ¿vale? En cuanto a la profundidad. En cuanto a la altura, como os he dicho, también está prácticamente arriba del todo, porque estamos buscando esa alineación con el estabilizador horizontal, ¿vale? Eso es lo que estamos buscando. Entonces ya tendríamos el motor puesto. Fijaros que una vez tengamos el motor puesto, ya podríais, con la pieza que lo cubre, ya lo podríamos poner encima. Esta pieza es importante que con estos mismos palillos le busquéis, en el palillo de aquí, le busquéis exactamente dónde nos cuadraría, ¿vale? Entonces, vamos a sacarlo, lo dejo en posición, meto mi pieza y aquí le busco que me coincida el agujero y ahora con esto ya paso todo. Ahí estamos. Perfecto. Y ya simplemente con esta varilla de adelante sujeto tanto la bancada del motor con la parte de adelante como esta pieza, que es la pieza que nos cubre toda la parte del motor, ¿vale? Y entonces ya nos quedaría aquí para pues ponerle pues esto de aquí ya con su hélice y nos quedaría la hélice justo por fuera de la parte del fuselaje, ¿vale? Entonces esto ya lo tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer es enseñaros cómo saber dónde está el centro de gravedad. Así es que vamos a montar las alas y os lo mostramos. Vale, pues una cosa muy importante que, bueno, luego muchos de vosotros también me preguntáis y de verdad que esto es fundamental, aunque sea la parte final, pero es fundamental que lo hagáis bien porque si no, el primer vuelo vais a tener muchos problemas, creedme, que es el tema del centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad en este avión, en el biplano, lo vamos a tener os lo voy a medir, a unos 3 centímetros del comienzo del ala, que es básicamente donde tenéis estas estructuras, justo más o menos aquí, en esta línea imaginaria desde una estructura a otra, aquí es donde vamos a poner los dedos para equilibrar el avión. Y cuando equilibremos el avión, quiero que veáis que el morro va a quedar un poquito más bajo que la cola. Es la posición perfecta para que el avión os vuele bien. Entonces, os lo voy a demostrar. Vamos a poner los dedos justo donde os he dicho, a 3 centímetros del comienzo del ala, ¿vale? Y fijaros que el avión os tiene que quedar un poquito con el morro más abajo que la cola. No sé si se aprecia ahí bien en cámara. Vale, pues ahí es donde tenéis vuestro centro de gravedad. Por supuesto, el tema del centro de gravedad os va a variar bastante dependiendo de cómo hagáis el acabado de vuestro avión. Hay muchas diferencias. Si pintáis el avión, vais a coger más peso en general en el avión y sobre todo en la parte de atrás. Si evidentemente le ponéis tren de aterrizaje, también os va a variar el peso del avión. Por lo que es mejor, creo, daros una pauta de dónde está ese centro de gravedad para que vosotros luego le pongáis los elementos que queráis y luego simplemente compensáis adelante o atrás dependiendo de, pues eso, dónde hayáis puesto los servos exactamente, si le ponéis tren de aterrizaje no, etcétera. Que por cierto, el tren de aterrizaje, fijaros que también lo hemos diseñado a medida, es un tren de aterrizaje reforzado para el biplano porque tiene un poquito más de peso que nuestros otros aviones y por supuesto la rueda trasera que se puede dirigir porque está conectada con el timón de profundidad.
y por supuesto os dejaré un enlace. Os dejaré un enlace del tren de aterrizaje, del biplano específico que hemos hecho, del kit también de Electronic, el pack turbo, y por supuesto de los kits del Twin Turbo listos para ensamblar. Acordaros que el Twin Turbo viene en placas de 5 y de 3 milímetros para diferentes partes del avión. Entonces todo esto os viene listo para montaje. También os pondré un enlace a los planos gratuitos en la descripción. Bueno, aviadores, pues espero que hayáis disfrutado mucho de este montaje del Twin Turbo, que disfrutéis mucho esos vuelos. No os olvidéis de suscribiros al canal y de darnos un like en este vídeo, ya que nos ayudaréis mucho a crecer. Y cualquier sugerencia o comentario, no dudéis en ponerlo en la parte de abajo, en otros aviones que queráis que diseñemos, cualquier idea que tengáis, estaremos encantados de verlo y bueno, pues hacer lo posible si es que somos capaces. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima, aviadores.